Bienvenidos a Conectando Padres e Hijos. Ser padre nunca ha sido fácil, pero cuando hay problemas de salud mental de por medio, la incertidumbre, el miedo y la culpa pueden volverse insoportables. ¿Cómo ayudar a tu hijo sin perderte a ti mismo en el proceso? En este podcast hablamos sin filtros, con empatía, sobre los desafíos que enfrentan los padres cuando sus hijos atraviesan trastornos de salud mental. Aquí encontrarás expertos de la salud mental como psiquiatras, psicólogos y terapeutas que comparten herramientas y estrategias reales para afrontar estos momentos, testimonios de personas que han vivido lo mismo que tú y consejos prácticos para mejorar la convivencia y cuidar tu bienestar emocional. No estás solo, este espacio es para ti, para escucharte, orientarte y ayudarte a comprender mejor a tu hijo y a ti mismo. Únete a esta comunidad de padres que buscan apoyo y respuestas. Conéctate con nosotros en cada episodio. Hola Sara, bienvenida al podcast Conectando Padres e Hijos. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como ya sabes, este podcast está dirigido a padres que buscan orientación y que buscan ayuda, y nos ha parecido muy importante invitarte a ti, que eres nutricionista, para que hablemos un poco de la culpa, para que hablemos un poco de la alimentación consciente y equilibrada, y que nos informes un poco, que nos ayudes. Entonces, bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es la pregunta del millón. Súper fácil esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto comer saludable? Vale, es una pregunta bastante compleja porque depende de un poco contextualizar cómo aplicamos la nutrición y la alimentación en nuestro día a día como sociedad. Y yo destacaría un poco que la alimentación es algo muy básico, que todos comemos en general de 3 a 5 veces al día, y eso hace que sea algo muy nuestro y que nos creamos un poco con el derecho de poder opinar, de aconsejar y de comentar, porque es algo muy rutinario y que nosotros pues dominamos. Y eso también crea un poco de desinformación. Y además, sí, tenemos en cuenta que estamos en la era de la sobreinformación a raíz de las redes sociales, que pueden ser pues, una herramienta súper útil para el cambio de hábitos. También puede ser todo lo contrario, porque nos da información un poco contradictoria, a veces esa información no es verídica y puede generar esos falsos mitos. Y entonces todo eso genera un combo de desinformación y que fomenta esa sensación de caos o de estar perdido en el tema alimentario. Y además, si lo destacamos porque no tenemos las herramientas y los recursos para tener una alimentación saludable, es decir, sí que con toda esta información, que a priori puede ser más o menos verídica, podemos saber, ¿no?, qué es comer saludable. Es decir, más o menos sabemos que tenemos que consumir fruta, verduras, cereales integrales, pero no nos enseñan cómo lo tenemos que hacer. Y entonces aquí es donde nosotros creemos que es culpa nuestra o falta de que no tenemos voluntad. Y además también otro factor bastante importante es que tenemos en cuenta la alimentación como un acto aislado. Es decir, el comer es algo como aislado y no lo sabemos contextualizar como individuos, sin tener en cuenta todo lo que conlleva. Cuando dices aislado, ¿te refieres a qué? A que parece que comer es solo eso, el acto de comer. No tenemos en cuenta el entorno, por qué elegimos ciertos alimentos, por qué comemos como comemos. Vale. Y esos son factores muy importantes que después van un poco a decidir, ¿no?, cómo vamos a comer o qué alimentos vamos a escoger. Entiendo. En este orden de ideas, ¿por qué sentimos culpa al comer ciertos alimentos? Sentimos culpa por muchos factores, es decir, la culpa puede ir un poco desde esta presión social por tener ciertos estándares de belleza que existe, ¿no? Existe este ideal de belleza. También puede ser un poco por esta desinformación, ¿no? Y a veces tener esa sensación de que no estoy comiendo lo suficientemente saludable, o a veces un poco lo que
los inputs que nos llegan son como imágenes muy estéticas, de alimentación un poco difícil de alcanzar, ¿no? Vemos muchas recetas, sí. contenido en redes sociales, porque después a lo mejor nosotros no las podemos cocinar en nuestro día a día o introducir en nuestra alimentación o en nuestro menú, o no le podemos dedicar X tiempo a nuestra alimentación. Entonces nos genera, ¿no? Tenemos un estilo de vida que a veces no tenemos en cuenta para cómo nos podemos alimentar según nuestro estilo de vida, nuestras necesidades. Y entonces eso también nos puede generar culpa. También podemos tener culpa por, como padres, madres responsables, ¿no? de nuestros hijos, porque les queremos ofrecer lo mejor y tenemos esa desinformación y no sabemos si lo estamos haciendo bien, no, qué camino seguir, desde qué enfoque debo hacerlo. Es decir, la culpa es algo que está como muy arraigado, sí, a la alimentación. Y también destacaría que como sociedad tenemos un poquito implantado como una semillita, sobre todo en las mujeres, de cómo tenemos que alimentarnos y conductas que normalizamos mucho y pensamientos de pues esto tengo que tomarlo o esto no me lo merezco, o que parece que sea un delito, ¿no? El hecho de que me he comido una paella o me he comido un bocadillo de pan blanco o ciertos alimentos que demonizamos y parece, ¿no?, que eso sea como un delito, ¿no? Qué delito que me he comido un bocadillo para desayunar, o qué delito que me he comido un postre, y eso también genera mucha culpa. Y esta semillita que comentaba, que a veces no tiene tanto que ver, ¿no?, con este estándar de belleza y del peso, que también influye, sino más con conceptos de aceptación, autoestima e incluso de éxito, ¿no?, que damos un valor al peso que no se le atribuye los factores que queremos alcanzar. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que en todo esto que acabas de decir, las redes sociales juegan un papel bastante importante en la construcción de esas expectativas irreales sobre la alimentación y el cuerpo, ¿no? Exacto, es decir, nosotros en redes sociales tenemos muchos inputs y además lo que queremos consumir, lo que queremos ver son imágenes que nos den paz, que nos hagan sentir bien, y a veces esa estética que vemos en ciertas recetas o en ciertas imágenes, ¿no?, de que estoy trabajando tranquila con mi café, con mi taza preciosa, con todo ese escenario, es lo que nos gusta consumir, pero también es lo que nos frustra a la vez porque nosotros quizá no alcanzamos esa imagen o no está en ese día a día en nuestra alimentación o en nuestra estética alimentaria. Y entonces eso también genera pues esa, ¿no?, idea un poco inalcanzable, porque también tenemos que tener en cuenta pues nuestro contexto, nuestras circunstancias y además también ser conscientes que a veces vemos una pequeña parte, ¿no?, de lo que nos enseña ese creador de contenido, que no sabemos esa realidad ni qué tipo de alimentación tiene durante todo el día, sino nos enseñan aquello que queremos que veamos. Y eso no lo tenemos un poco interiorizado. Sí, eso sí que es verdad. Vemos como solo la pequeña punta del iceberg y queremos tener ese tablero de Pinterest en nuestra vida y no, a veces no es tan fácil de conseguir. Y vamos un poco a esa comparación. A compararnos. Que creo que esa comparación es la que termina haciendo daño en nuestra autoestima, en nuestra manera de relacionarnos con la comida. Exacto, y un poco también lo que decíamos antes, ¿no?, de que es muy importante ponernos en contexto, tener en cuenta todos los factores que nos implican por qué comemos como comemos y cuál es nuestra situación, que a veces no es tan importante qué haces, es decir, comparar, ¿no?, pues esa persona come de X manera y yo como de tanto, sino cómo lo haces dependiendo de las circunstancias que tú tienes. Sí, me parece. De intentar hacerlo lo mejor que puedas según tu circunstancia y que eso no te suponga un suplicio, ¿no? La alimentación tiene que ser algo, pues que yo siempre digo que te reconforte, ¿no?, que esté hecho muy a ti y que al final sea acorde a tu estilo de vida y a tus circunstancias y tus necesidades. No todo el mundo vivimos igual ni necesitamos lo mismo. Y es muy importante pues estar tranquilos con esa parte de lo estoy haciendo
lo mejor que puedo con lo que tengo y según mi circunstancia. Y alguna vez pues será, ¿no?, tener esos hábitos alimentarios con esa sensación de mira qué bien lo estoy haciendo, y otra semana porque estoy con mucho trabajo o estoy fuera o lo que sea, pues quizá no seguiré todos esos hábitos alimentarios, pero incorporaré los que pueda y con eso ya lo estoy haciendo bien. Súper importante. ¿Cómo lo hacemos para liberarnos de toda esta presión social? Pues trabajando estas ideas, estas falsas creencias, estos mitos que tenemos muy incorporados, y sobre todo también trabajar desde dónde lo hacemos. Es decir, es muy importante, si por ejemplo quiero una pérdida de peso, desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Si porque quiero mejorar mis hábitos alimentarios y como consecuencia pues tendré esta pérdida de peso si requiere o no siempre se requiere, y si lo estoy haciendo desde que me quiero cuidar, desde, ¿no?, este autocuidado, o desde el rechazo, ¿no? O también estos falsos mitos, de dónde vienen, qué creencias tengo, si estoy etiquetando, ¿no?, estos alimentos como buenos o malos, si estoy demonizando, ¿no?, ciertos alimentos, tendencias también alimentarias que hay, si van conmigo, ¿no?, si para mí me son, ¿no?, fáciles de llevar a cabo y beneficiosas, o todo lo contrario, me están generando más estrés o más suplicio. Y también importante, ¿no?, que estas tendencias pues que sean con una base científica y que sean beneficiosas, porque a veces no siempre es así. Claro, y que se ajusten a ti y a tu rutina. Exacto, eso es lo más importante, que de comer saludable hay muchísimos caminos, y lo importante es hacer el que a ti te funcione y el que a ti te vaya bien. No es una sola manera de tener una alimentación saludable y unos hábitos alimentarios saludables. Totalmente. Creo que hemos desconectado un poco con la verdadera razón de alimentarnos, que es tener energía, sentirnos bien en nuestro cuerpo. Creo que todo este contexto social, las redes sociales, compararnos, los estereotipos, nos han hecho desconectar de lo importante que es tener esa buena relación con la comida. Exacto. Al final es nutrirnos y a veces, ¿no?, tenemos una mala relación con la comida por esos falsos mitos o esos estándares de belleza que nos imponen y queremos alcanzar. Incluso a veces esto nos puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria o otras conductas alimentarias que no son beneficiosas para nosotros. Totalmente. Bueno, en otro podcast tendremos una psicóloga que nos va a hablar de trastornos de la alimentación, que creo que es muy importante. Es un tema bastante importante de tocar. Bueno, como ya sabes, pues tenemos que orientar a esos padres que nos están escuchando cómo lo pueden hacer ellos para fomentar esos hábitos alimenticios saludables en casa sin generar esa presión y esa culpa en sus hijos. Pues lo más importante es el ejemplo. Yo siempre lo digo, que lo que vemos al final es como una manera indirecta de ir aceptándolo, ir introduciéndolo, ir normalizándolo. Y después también es muy importante tener en cuenta, a veces tenemos la alimentación como algo secundario que no le damos el valor que tiene, y es muy importante, ¿no?, aquello que nos nutre, darle el valor que se merece. Y no solo el patrón alimentario, sino la relación que tenemos con la comida. Y sabiendo, ¿no?, que la comida es algo muy emocional y que cualquier emoción está directamente relacionada con la alimentación, es muy importante fomentar estos hábitos alimentarios saludables y esta buena relación con la alimentación, y que es una cosa que vale la pena invertir. Y si creemos, ¿no?, que no tenemos las herramientas o los recursos para poder hacerlo, o la información adecuada, o esta contextualización integral que nos hace falta, poder acudir a un buen profesional que nos guíe, nos oriente, y que al final será como una inversión para toda la vida, porque una vez ya tienes ese hábito alimentario implementado, al final podrás ser más flexible, tener momentos, ¿no?, de hacerlo diferente o no, pero siempre
vas a volver a eso que ya tienes implementado, o vas a tener exacto, o vas a tener esa base. Y por eso es muy importante, cuanto antes lo hagamos mejor, porque cuanto más mayores somos, más tiempo llevamos con esos hábitos y más difícil nos supone. Entonces, si ya lo hacemos desde más temprana edad, pues es eso que tenemos ganado, y la verdad es que es un gran regalo tener pues esa parte de la alimentación, los hábitos alimentarios, que al final nos van a dar pues más salud en todos los sentidos. Por supuesto. Forma parte como de la educación que le estamos dando a nuestros hijos, que les enseñemos a comer. Exacto. Y lo que dices tú, si no tenemos pues las herramientas, acudir a un profesional. ¿De qué manera crees tú que esa alimentación equilibrada influye en la adolescencia? Pues influye en muchos sentidos. Influye en lo que acabamos de comentar, ¿no? De que cuanto antes tengamos un hábito alimentario arraigado, mejor, ¿no? Va a ser en nuestro futuro y más fácil, ¿no? Cambiarlo. Y después también porque la adolescencia es una etapa, ¿no? También muy emocional. Entonces es muy importante tener las herramientas para esta gestión emocional en relación a la alimentación, y también para cubrir todas las necesidades nutricionales en cualquier etapa de la vida, y más en una etapa de crecimiento. Totalmente, muy importante tener energía, Exacto. tener los alimentos correctos para poder desarrollar las actividades normales que tiene que hacer un adolescente. Si a las redes sociales le sumas que no comes bien, que no tienes buenos hábitos, pues el cóctel perfecto. Exacto, y es lo que comentábamos antes, ¿no? De que hemos perdido un poco ese enfoque de la alimentación, que al final puede ser nuestra aliada y que podemos a través de los alimentos sacarle partido a nuestras situaciones cotidianas, ¿no? Si estoy estresado, si no tengo energía, si tengo exámenes, si voy a hacer deporte, todo esto podemos enfocarlo con nuestra alimentación, ¿no? Con los alimentos que escogemos para que vayan a nuestro favor. Y esto es un factor muy importante que nos puede beneficiar. Mejor empezar a temprana edad para luego no querer imponer cosas a un adolescente que ya no va... Exacto, y que al final la adolescencia también es una etapa bastante complicada, ¿no? Y como más fácil lo pongamos, pues mucho mejor. Pues sí, perfecto, Sara. Pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad que ha sido una charla súper productiva, nos han encantado todos tus tips y consejos, y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros.